Así es, Marta. Vamos a hablar de apellidos que relacionamos con las Islas Canarias, como Hernández, González, Brito, Melián, Betancor, Bencomo. De todos estos apellidos y del origen de estos apellidos podemos leer en este libro, Guanches ayer, hoy Canarios, de Francisco García Talavera. Se hablan de muchísimas cosas, pero entre ellas del origen de nuestros apellidos, que es uno de los motivos por los que hemos invitado a su autor a estar aquí esta mañana con nosotros. Francisco García Talavera, muchas gracias por venir. Nada, con mucho gusto. Bueno, como digo, el libro abarca muchos temas, pero queremos centrarnos en los apellidos. Si nosotros viéramos los apellidos de los canarios, ¿podríamos decir que todos los habitantes tienen su origen en Europa, por ejemplo? Pues en absoluto no, porque los guanches que sobrevivieron a la conquista, además en bastante cantidad, no lo que se piensa, ¿no? Fueron bautizados con nombres y apellidos castellanos y portugueses algunos. Ya hablaremos después, si hay ocasión, de la influencia portuguesa. Entonces, de todas maneras han sobrevivido unos cuantos apellidos guanches, de origen guanche, como son Tacoronte, Orama, el propio apellido guanche. Acaimo, Guanchifiria, Tinguaro, esos serían nombres. Esos son nombres. Les cambiaron los nombres, los guanches tenían un solo nombre, y entonces ya le ponían un nombre castellano y un apellido. Entonces, pero de todas maneras han sobrevivido esos apellidos guanches, que son unos 7, 8, ¿no? Tenía yo apuntado de su libro Baute, Bencomo, Chinea, Guanche, Orama, Tacoronte y Tajerife como los apellidos guanches supervivientes. Y una cosa curiosa, hay 2 o 3 más también, ¿no? El caso de Taoro. Aquí en Tenerife hay como unos 20 o 30 personas apellidadas Taoro, sí, que es relativamente moderno el apellido, ¿no? Se lo pusieron después de Taoro, en realidad se llama de Taoro. Pero una cosa, lo más curioso de todo, es que el apellido Tenerife, existe el apellido Tenerife en el mundo, y que hay, ¿sabes dónde es muchísimo, muy abundante? Es precisamente en Filipinas. Hay 2.500 filipinos que se apellidan Tenerife. Entendemos que algún canario apellidado Tenerife se fue a Filipinas. No, fue porque, bueno, aquí en Canarias no existe el apellido. Sin embargo, en Baleares hay como unos 30 o 40 apellidados en Baleares. ¿Y cuál es su origen del apellido Tenerife? El de Baleares sí es de aquí, de Canarias. Pero el origen del apellido en Filipinas, Tenerife, es debido a los frailes que fueron a evangelizar en el siglo XVI Filipinas. Iban desde México hasta en los barcos de la compañía esta de Filipinas y tal, iban a evangelizar Filipinas y los bautizaban, porque no los filipinos en los tagalos y todo, tenían nombres que no concordaban con eso. Entonces los bautizaban y le pusieron, hubo 2 frailes que eran de aquí, y entonces le pusieron el apellido Tenerife a mucha gente. Volvamos a los bautismos de los guanches, entendiendo guanches como los habitantes de la llegada de antes de los europeos de todas las islas. Sí. ¿Esos bautismos explican que haya tanto Hernández y González hoy en día? Sí, los 3 apellidos más comunes aquí en Canarias son precisamente González, Rodríguez y Hernández, ¿no? Resulta que Hernández es un apellido que es prevalente aquí en Canarias y en todo el Estado español. Hay más Hernández en Canarias, en realidad hay más de 150.000 Hernández, personas apellidadas Hernández en Canarias, más que los que hay en Madrid y en Barcelona juntos. Es un dato impresionante, hay más en Canarias que en las 2 provincias más pobladas de España. Más pobladas de España, que suman pues unos 10 o 12 millones de habitantes. Sin embargo, aquí con 2.100.000, pues hay más todavía que... ¿Y por qué se les bautizaba como Hernández? Bueno, como Hernández, el apellido Hernández, creo, en mi opinión, que viene de Fernández de Lugo, el adelantado, porque en la época aquella, el Hernández, o sea, la H y la F eran igual, tanto se decía Hernando como Fernando. Entonces él se llamaba Alonso Fernández de Lugo, y entonces le pusieron muchos. Aquí hay pocos Fernández, pero hay muchísimos Hernández, y yo creo que de ahí viene eso. Y es que bautizaron sobre todo
a los nobles guanches, o sea, a los hijos de los Menceyes y la familia así de los Menceyes, y en Gran Canaria también, a toda la nobleza de Gran Canaria, los bautizaron casi todos o muchos con ese apellido, con el apellido. Le voy a nombrar otros apellidos que todos asociamos a las islas, muy comunes: Betancor, Berriel, Marichal, Melián, Perdomo, Picar, Umpierres. ¿Cuál es el origen común de estos apellidos? Pues ese origen es normando. Vienen desde el principio de la conquista de Canarias, que comenzó, como todos sabemos, comenzó en Lanzarote en 1402 y acabó en Tenerife en 1496, que duró casi un siglo. La resistencia que ofrecieron los guanches, sobre todo desde los de las islas más pobladas, que era Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pues hicieron que precisamente durara. Los apellidos esos normandos pues vinieron con Jean de Betancourt, pues la conquista de Canarias empezó siendo normanda, aunque después ya quedó bajo la corona de Castilla, ¿no? Nombraba antes a Portugal, apellidos portugueses, son numerosísimos. ¿Nos puedes decir algunos ejemplos? Sí, bueno, con la A, pues Abreu, Arocha, Aguiar, bueno, Calderín, Casañas, Colombo. No, esos son genoveses, cierto. Acosta, Arbelo, Araña, Arocha. Y tengo tres apuntados: Socas, Denis y Dorta, sí, muy característicos de Canarias y también de origen portugués. Sí, y el Dorta, curiosamente el Dorta, es un apellido que se formó aquí, en Canarias. Hay muy pocos Dorta en Portugal, diríamos, o en las islas, en los archipiélagos portugueses de Madeira y Azores, porque los primeros en el siglo XVI o XVII, el primer Dorta que vino se llamaba, no recuerdo el nombre, de Horta, y Horta es la capital de la isla de Fayal, en Azores. Y entonces a partir de ahí ya empezó a fundirse en Dorta, ¿no? Y también me gustaría hablar... Todo, o sea, que se une Dorta, de Horta a Dorta. También me gustaría hablar de otros apellidos de origen flamenco, en este caso: Artiles, muy común, sí, Febles, Grimón, Monteverde, Vandevalle. Son apellidos sí, adaptados a lo canario de origen flamenco. Sí, algunos se han conservado, pero el caso de Monteverde era un apellido flamenco, Grünenberg, y lo castellanizaron, que significa en flamenco significa Monteverde, ¿no? Entonces el apellido Monteverde, que es un apellido de origen flamenco, pero que está muy arraigado aquí en La Palma y en Tenerife, ¿no? Y en 30 segundos, porque no queda tiempo para más, me gustaría que me hablara de un apellido muy canario, muy común: Santana. ¿Qué origen tiene Santana? Bueno, pues ese también es uno de los apellidos distintivos de Canarias. Ahora mismo hay 87.000 canarios apellidados Santana. En la provincia de Las Palmas, de Gran Canaria, es el segundo más común, después de Rodríguez, o sea que es impresionante. Y sin embargo en Madrid hay 2.500 nada más, en Madrid, y en Barcelona menos de 2.000. Por lo tanto, la abundancia de ese apellido viene de que cuando la fundación de Las Palmas, en 1478, por Juan Rejón, se fundó bajo la vocación de Santa Ana, porque él era muy devoto de esta Santa Ana, que era la madre de la Virgen María, ¿no? Y entonces, incluso la ciudad, cuando se fundó el Real de Las Palmas, al borde del barranco Guiniguada, y la catedral que se llama la Catedral de Santa Ana, pues la ciudad en principio se llegó a llamar Ciudad de Santa Ana. Después ya le pusieron Las Palmas de Gran Canaria y tal, pero en realidad empezó siendo Santa Ana. Y Santa Ana es la patrona de la ciudad de Las Palmas, pero también copatrona de Gran Canaria, junto con la Virgen del Pino. Eso mucha gente no lo sabe, pero sí, Santa Ana es pues la patrona de Gran Canaria. Dice usted un dato muy interesante en el libro: aproximadamente el 60% de los apellidos actuales son de la fundación, entre comillas, de Canarias, llevan aquí mucho tiempo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por darnos todas estas explicaciones, nos hemos quedado sin tiempo. Todas estas respuestas y más datos sobre Canarias muy curiosos, no solo referidos a los apellidos, los pueden encontrar en este libro: Guanches ayer, Canarios hoy, de Francisco García Talavera. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado.